Ok, compañeros, vamos a trabajar hoy el tema de física. Antes que nada quiero que me den su nombre, su grupo, para poder empezar nuestra conversación. Soy María de Lourdes Tobar Islas, estoy en el grupo 7C1. Mi nombre es Ludwig Peña Rivera y estoy en el grupo 7C1. Mi nombre es Lisbeth Aarón Alfaro y estoy en el grupo 7C1. Mi nombre es Anaí del Rocío Silva Carrusca y el segundo municipio es el de Yo me llamo Francisco Javier Montiel Valenciana y estoy en el 7C1. Yo me llamo Jorge Ángel Silva Gutiérrez y estoy en el grupo 7C1. Ok, bueno. Uno de los conceptos más importantes o fundamentales de la física como tal es el concepto de fuerza. Lo abordamos desde los primeros temas de física que se ven en la secundaria, en el nivel medio superior y en el nivel superior en el cual ustedes ya cursaron. Entonces, a partir de lo que ustedes entienden de fuerza, quiero que me digan, ¿qué entienden por fuerza? Todo lo que sepan alrededor de la fuerza, su aplicación, etcétera, todo lo que entiendan ustedes alrededor del concepto de fuerza. No sé quién quiera comenzar. ¿Qué es la fuerza? Francisco. No es como la cantidad de masa desplazándose Oye, más alto para que se alcance a quedar registrado. como cantidad de masa desplazándose a cierta velocidad no constante. Ok, cantidad de masa desplazándose a cierta velocidad no constante. ¿Alguien tiene algún otro concepto? ¿Podría? Perdón. Primero nada. Era como energía ejercida sobre una superficie de un cuerpo. Energía ejercida sobre la superficie del cuerpo, ok. Bueno, iba a decir yo más o menos algo parecido. Es una clase de energía o es una energía aplicada a cualquier cuerpo físico, ¿no? Que se pueda, si no tocar, pero si es visible por lo menos, ¿no? Esto es similar a lo mismo, o sea, es la cantidad de energía que se aplica a una masa. La energía que se aplica a una masa. Ok. Pero entonces, si nosotros estamos hablando de una cantidad de energía que se aplica a una masa, ¿qué tipos de fuerza podríamos entender que existen? ¿O es un solo tipo de fuerza? ¿O hay diversos tipos de fuerza? Y si existen diversos tipos de fuerza, ¿de qué depende? ¿Alguna idea? Jorge, ¿algunos tipos de fuerza que conozcas? Fuerza centrífuga. ¿De qué dependería? Recuerden, quiero que me digan el tipo de fuerza, pero también de qué depende. Y si los demás no están de acuerdo, pues lo rebaten, por favor. Él habla de la fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza centrífuga? ¿De qué depende? Depende de, bueno, creo, recordar que está relacionada con la fuerza de gravedad, que también es otro tipo de fuerza, según yo. Bueno, para empezar yo pienso que es de las más básicas, ¿no? Donde podemos aplicar, si no ampliamente el concepto de fuerza, que por lo menos lo hemos dicho allí expresamente, pero sí creo que por lo menos es el más básico que podemos comprobar, ¿no? Así de manera palpable. Y según recuerdo yo, lo que es la fuerza centrífuga es esa fuerza que ejerce a cierta masa. Por ejemplo, hablando a nivel de la Tierra, es la fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros al momento de que está girando, esa rotación. Pero no recuerdo, había otra fuerza que es la que nos mantiene obviamente aquí pegados en la Tierra, si no saldríamos volando, ¿no? Entonces, es la de gravedad, ¿no? Entonces, ok, a ver, Ludwig hablaba de que es una fuerza más básica y hablaba de la fuerza de gravedad como una fuerza básica. ¿Podríamos dividir las fuerzas en básicas o no básicas? ¿O qué forma podemos de dividir las fuerzas? De lo que ustedes recuerdan. ¿O qué sería una fuerza básica? pues, bueno, según lo que yo recuerdo, para mí, según yo creo que las fuerzas son solamente una, ¿no? O sea, si estamos partiendo del concepto de que es energía aplicada a una masa, como decía pues entonces yo no la dividiría, pues sería solamente una sola fuerza, ¿no?
general para cualquier fuerza. Ok. Entonces estamos regresando a que no existen diversos tipos de fuerzas, sino existe una sola fuerza de diversos tipos, podríamos decirlo. Sí, bueno. Puede ser, perdón, que sea una fuerza, pero no ser diferentes tipos de fuerzas, sino la fuerza ya adquiere diferentes propiedades según el cuerpo que se le esté aplicando, ¿no? Ok, a ver, pongamos un ejemplo. Si yo tengo dos cargas eléctricas, se van a mover. Se pueden repeler o se pueden atraer. ¿Tiene algo que ver con que tengan cierta masa esas cargas? ¿O por qué se atraen y se repelen? Ah, ok. Pero ustedes me estaban hablando de que necesitábamos una energía aplicada a una masa. ¿Cómo cambiaría eso si tenemos cargas eléctricas? Pues es la masa que tiene la carga. Ese es, bueno, partiendo del concepto que dijimos que era una energía aplicada a una masa. Entonces, hablando de cargas eléctricas, pues la energía como tal sería su carga que posee, ¿no? Al momento de, por ejemplo, una positiva con una negativa, al momento de que se juntan, ¿cuál es la energía? Bueno, si uno no físicamente no las empujó para que se juntaran, pues entonces, ¿qué fue lo que hizo que se juntaran? Puesto que estamos viendo que hay una fuerza ahí, pues es esa energía que traen como tal, ¿no? Por existir, de ser negativas o positivas. Ok, ¿están de acuerdo con lo que dice que tiene que ver con la carga? Que se haya manifestado esa fuerza, que todavía no sabemos en realidad qué es tanto como concepto. ¿Todo el mundo de acuerdo? Pero entonces regresémonos a otra de las fuerzas que estaban hablando, de la gravedad. Ahí sí tiene que ver la masa, ¿no? Sí. ¿Por qué? O todo se atrae por la gravedad, pero digamos, nosotros tenemos más masa que una hoja de papel. Hacia la fuerza de gravedad somos más livianos. Bueno, la hoja de papel es más liviana que nosotros. Pues ahí sí depende del peso o de la masa del objeto. Bueno, habíamos hablado de que dependía de la masa y la energía hace rato. Ok, estamos de acuerdo con la masa, pero entonces, ¿qué tiene que ver ahí la energía? La energía sería la misma masa. Ok. Yo creo que será casi como un conjunto, ¿no? Bueno, es que bueno, sí es muy buena la pregunta porque decimos, bueno, si tenemos una fuerza de gravedad existente en la Tierra y estamos hablando que la definición de energía, bueno, perdón, de fuerza es una energía aplicada a una masa, pues entonces, ¿cuál es la energía que nos mantiene a nosotros trabajando? ¿Qué es lo que genera entonces la fuerza de gravedad? Okay. Fíjense que ahorita hemos hablado de dos diferentes tipos de fuerzas. Una que tiene que ver con el peso y otra que es eléctrica, ¿no? En el caso de la eléctrica me mencionaban ustedes que tenía algo que ver la carga, que era lo que lo provocaba. Y en el caso del peso están reforzando que es la masa. Entonces, ¿creen ustedes que en función de lo que origina a la fuerza podríamos dividir los diferentes tipos de fuerzas? ¿O tendrá que ver con otra cosa? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí la podemos dividir según lo que lo origina, como dijimos, pues, si en el caso de las cargas, pues es la energía que traen, bueno, el signo de la polaridad que traen, y en cambio a la fuerza de gravedad tiene que ver directamente con nuestra masa. Entonces, pues yo digo que sí. ¿Qué opinan los demás? Se puede catalogar según... A ver, la compañera que acaba de llegar, ¿nos das tu nombre, por favor? Mari Carmen. Ok. Para ti, ¿qué es la fuerza? ¿Qué entendemos por fuerza? Yo entiendo por fuerza que es una energía, que es algo intangible y que hace que ciertos tipos de fuerza hacen que las cosas se muevan o que cambien de lugar o que un cuerpo no esté siempre en una sola posición. Ah, ok. La compañera acaba de hablar de un par de cosas que habían hablado ustedes al principio y después ya lo retomamos. Francisco al principio habló de que tenía que ver con la velocidad. Y ella otra vez habla de que se están moviendo las cosas, que cambian de posición. ¿Qué tendrá que ver la fuerza con el cambio de posición? ¿Implica algo la fuerza el cambio de posición? Cuando se aplica una fuerza se mueve
Ah, ok. Por ejemplo, si un objeto se viene moviendo y yo lo choco para que ya no exista movimiento, ¿también existe la fuerza ahí? ¿Cómo? Una reacción, ok. Bueno, aquí hemos hablado, o ustedes han hablado de diversas cosas. Número uno, de que la fuerza tiene que ver con la energía. También hablaron de que tenía que ver en su momento con la masa o con la carga eléctrica, es decir, con lo que la puede originar, pero que se refleja también con movimiento o con la ausencia de él. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Francisco habló de algo bien importante. Para que haya un movimiento o no haya movimiento, tiene que haber una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está todo el mundo de acuerdo con ella? Sí. Ok. Ahora quiero voltearme hacia algo un poquito más teórico, porque ustedes en esencia ya lo han visto, no nada más en el curso de SCOM, sino en diversos cursos de física que han llevado antes. Y es lo que llamamos leyes de Newton. ¿Alguien recuerda más o menos a grandes rasgos lo que decían las leyes de Newton? ¿O qué son las leyes de Newton? Son 3 enunciados. No, bueno, solo me acuerdo de uno, pero no me acuerdo qué número es. Que dice que un cuerpo se mantiene en movimiento o se queda o permanece en movimiento hasta que otra fuerza externa no lo cambie. O sea que un objeto se puede permanecer en movimiento siempre que no haya otra fuerza que lo detenga o está sin movimiento hasta que no haya otra fuerza que lo mueva. Más o menos. ¿Cómo? La de equilibrio, la tres. Ustedes digan, estamos viendo qué tanto recuerdan. Según yo recuerdo la que dijo la mañana es la 1, ¿no? Que ya después, no sé si estoy bien o me equivoco, que es cuando de ahí se deriva el que es proporcional a la fuerza aplicada a un objeto es proporcional a su masa o directamente proporcional, no recuerdo así, pero creo que la original era esa, ¿no? De que un cuerpo se mantiene ya sea en movimiento o estático, quieto, siempre y cuando otra fuerza en reposo, cuando una fuerza no se ve involucrada, ¿no? Y la tercera, que es la que yo también recuerdo, es esa, la de que por cada acción hay una reacción inversa, de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, inversamente. Okay. Pero aparte la segunda no recuerdo. ¿Quién recuerda la segunda ley de Newton? No le estamos poniendo de todos números, ¿no? Pero más o menos es más fácil que se acuerden, como primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera. ¿Alguien recuerda la segunda ley de Newton? Así en esencia nada más. O bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Ya hablamos más o menos a rasgos generales de lo que sería nuestro concepto de fuerza un poquito. Pero ¿cómo calculamos la fuerza? ¿Cómo la calcularíamos? ¿Alguien recuerda alguna relación, alguna fórmula, alguna ecuación con la cual podamos calcular fuerzas? Bueno, yo recordaba la de la fuerza de gravedad, que creo que es para determinar lo que es el peso, que es donde hay una constante, tenemos de gravitacional, que es la 9 punto y cacho, no recuerdo, por la masa, ¿no? Y eso es lo que nos daba nuestro peso. Ok, esa es una relación, podría ser una relación. Francisco, ¿cómo podríamos calcular una fuerza? La fuerza es un vector y era un escalar, una masa punto la aceleración. Ok. ¿Alguien recuerda más o menos lo que está diciendo la compañera? A ver. Sí, yo creo que tenía que hacer con la masa y la aceleración. Por acá, compañero. Fuerza igual a masa por aceleración. Ok, creo que sí, básicamente era así, porque al final de cuentas, la que yo siempre me acuerdo es esa, la de la fuerza de gravedad, porque esa aceleración, bueno, la masa pues es un escalar normal, y pues como habíamos dicho la compañera, la fuerza era una cantidad vectorial. Entonces, lo que nos faltaría para hacer esa multiplicación de una masa de un escalar para que se convirtiera en vector era multiplicarla por aceleración, que esa generalmente es la que utilizamos con cuerpo, para cuerpos que se pueden mover, y en el caso de la fuerza gravitacional ocupamos la constante de 9 punto y cacho, ¿no? Que esa también es una aceleración porque se da en medidas cuadradas o
Ok, él está mencionando algo bien importante para relacionarlo con lo que habíamos visto de hace un ratito. La aceleración, el que un cuerpo tenga aceleración, ¿qué les está representando? Si está acelerado, ¿qué está pasando con ese cuerpo? Se está moviendo. Y aparte está diciendo la compañera que es un vector. ¿Qué tiene de importante que sea un vector o no sea un vector? La fuerza. Porque la fuerza no se puede dar solamente en un sentido, ¿no? O sea, bueno, es lo que yo entiendo cuando le ponemos la palabra vector. Si la fuerza es un vector, entonces la fuerza para mí no es o algo que nada más se pueda dar en un solo sentido o en una sola forma, pues, ¿no? O sea, va incluida de lo que es, de qué magnitud tiene esa fuerza y en qué dirección está aplicada. Ok, regresemos un poquito a la situación de movimiento. Si recuerdan, ustedes me estaban comentando, o los primeros comentarios que hicimos, uno de los que hizo Francisco fue de que la fuerza se manifiesta porque hay movimiento, y es lo que también ella decía, más o menos en relación a la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, esta aceleración les está implicando el movimiento. Si estamos igualando la fuerza con la aceleración, quiere decir que tiene que ver directamente con el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes me hablaban de una energía, que la fuerza dependía de una energía. En esa relación de cálculo para la fuerza, ¿en dónde queda esa energía? En la aceleración. Bueno, pero en la aceleración ustedes me estaban diciendo que era lo que representaba el movimiento. Ajá. Recuerden que todo está quedando grabado, ¿eh? Al principio ustedes dijeron que tenía que ver con la energía y con la masa. Más o menos fue algo general, ¿no? Sí. Ya vimos que sí tiene que ver con el movimiento, al menos. Porque estamos diciendo que puede decirse que fuerza es igual a masa por aceleración, en términos generales, ¿no? Ahí está el movimiento, la aceleración. ¿Dónde está la energía de la que ustedes estaban hablando? La cantidad de movimiento. En la cantidad de movimiento. Ah, muy interesante. ¿Qué es la cantidad de movimiento o cómo mides la cantidad de movimiento? Por velocidad. Ok, a ver, explícame un poquito más eso. Sí, también la de fuerza era la cantidad de movimiento en un tiempo, ¿no? Ah, ok. A ver, Francisco ahora nos está hablando de una cantidad nueva, cantidad de movimiento. Olvidémonos un segundo de la fuerza. ¿Alguien conoce el concepto de cantidad de movimiento? ¿Tiene que estar relacionado con la potencia? Ok, fíjense, estamos otra vez abordando ahora diferentes conceptos. Cantidad de movimiento, potencia, pero Francisco dijo algo que tenía que ser muy importante, el tiempo. ¿Qué tiene que ver aquí el tiempo? Que se trata en desplazarse el objeto de un lugar a otro, dependiendo de la fuerza que se le haya metido. Ok, la velocidad, ¿qué es? Desplazamiento de posición en un tiempo, ¿no? ¿Y qué es la aceleración a su vez? Es el factor de cambio De la velocidad con respecto al tiempo. Entonces el tiempo ya está involucrado desde que nosotros consideramos la aceleración. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Muy bien. Regresémonos otra vez entonces a lo que yo preguntaba. ¿Dónde queda la energía? Dice Francisco que existe algo por ahí que es la cantidad de movimiento y tenemos que involucrarla primero, y Anaís habla de la potencia. Háblenme de ellos. A ver, Francisco, tú hablaste de la cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Es como, o sea, no es el trabajo, sino, pero parecido. Por ejemplo, es el trabajo de un cuerpo, lo que pesa, moviéndose, digamos, con qué intensidad va a moverse. Ahora ya hablamos de intensidad de movimiento. Ok. Anaís, ¿y qué entendiste por potencia? ¿Qué tendría que ver aquí? Por como la cantidad de energía aplicada. Ok. Una cantidad de energía aplicada, sí va más o menos por ahí, desde lo que yo entiendo. Con lo que inicia el movimiento, ¿no? Lo que inicia el movimiento. Pero hace rato ustedes me estaban diciendo que eso es en realidad la fuerza. Él hablaba hace rato del reposo, ¿no? De que un cuerpo está en reposo hasta que no le aplicamos una fuerza. Entonces lo que inicia el movimiento necesariamente es la fuerza, ¿estamos de acuerdo? Entonces la potencia sería la cantidad de fuerza ejercida al objeto de un reposo.
Podría ser más o menos. Pero fíjense que a todo esto hay algo que seguimos sin encontrar por ahí de lo que se hablaba en el principio. ¿Dónde queda la energía? La energía, bueno, yo pienso que la energía, al momento que, digamos, golpeamos una bola, el golpe trae cierta intensidad y lo desplaza cierto cacho, ¿no? Entonces hasta cierto punto llega lo que fue la fuerza del movimiento, y ya la energía que le resta es la que se mueve después de que se le pasó el efecto del golpe, por así decirlo. Tiene algo que ver, bueno, exactamente con lo que él indica. La energía a la que hacíamos alusión antes en la definición de fuerza es cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto y este objeto se mueve. ¿Dónde está la energía? La energía es la que utiliza ese cuerpo para moverse. Y bueno, Jessy, ¿por qué o qué? Sino porque aparte, bueno, recuerdo que teníamos también otra fuerza que es la que se opone a todo movimiento, que es la de fricción, si no mal recuerdo, que es la que tiene que vencer ese cuerpo para poderse mover. Y entonces, como él comentaba, o sea, si nosotros le aplicamos a una bola cierta fuerza, y si esa fuerza no es suficiente para llegar a su destino o simplemente va a moverse cierta distancia, es porque la energía que ese cuerpo utiliza para moverse esa distancia la va consumiendo, pues, en el momento tal que ya no tiene energía para seguir venciendo las demás fuerzas, la fricción y otras cosas, y simplemente se queda quieta, ¿no? Porque ya no le alcanzó la energía que le suministramos de las fuerzas para moverse. ¿Tienes una opinión más? Ok. Sale. Tiene que ver entonces la energía con la fuerza. Algo debe de estar relacionado por ahí. Pero todavía no tenemos una fórmula en la cual yo puedo decir fuerza es igual a energía por algo. ¿No sí? Recuerden. O lo que ustedes recuerdan, lo que ustedes saben. Ustedes son los que dijeron que tenía que ver la energía con la fuerza. Pues a ver, tú dices que no. Es que lo que pasa, me acuerdo de una fórmula que creo que fue la que planteó Einstein, no sé, seguro, que era que la energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y ahí no tenemos ninguna Pero relación con la fuerza. Ajá. Pues bueno. Ok, ¿alguien más? A ver, regresemos un poquito entonces a algo más simple. Francisco, explícame otra vez lo de la cantidad de movimiento. ¿Cómo lo calculamos? Masa por velocidad. Masa por velocidad. ¿Alguno de ustedes recuerda esa relación de cantidad de movimiento igual a masa por velocidad? Ok. La energía cinética no era un medio de masa por velocidad al cuadrado. Ah, ok. Fíjense que aquí Francisco ya está empezando a relacionar fórmulas. ¿De acuerdo? Dice, cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Y a su vez habla de energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está todo el mundo de acuerdo con esto? ¿Lo recuerdan? ¿Les es claro? ¿Medio les está la idea? Me está la idea. Ahora fíjense, si Francisco tiene razón y dice que la masa por la velocidad es la cantidad de movimiento, y a su vez en la energía está masa por velocidad también, aunque la velocidad está al cuadrado, como que puede haber una cierta relación ahí entre la cantidad de movimiento y la energía. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Francisco, y quiero que regresemos últimamente. Entonces, ¿qué tiene que ver la cantidad de movimiento con la fuerza? Tú lo dijiste, hace ratito lo dijiste. ¿Qué tenía que ver la cantidad de movimiento con el tiempo, por ejemplo? La cantidad de movimiento con el tiempo. Y a su vez con la fuerza. ¿Por qué la fuerza tiene que ver con la cantidad de movimiento? Algo así dijiste. No sé cómo explicar. Supongan que Francisco tiene razón y masa por velocidad es cantidad de movimiento. Y él habló que era en un cierto tiempo. ¿Qué pasa si yo divido entre el tiempo eso? Me quedaría masa por velocidad entre el tiempo. ¿A qué le suena eso? Se vuelve masa por aceleración, ¿están de acuerdo? Porque quedaría velocidad entre tiempo. ¿Ven ahora más o menos de la secuencia que acabo de dar? Ahora sí la relación de la energía con la fuerza. Sí, porque la energía viene de esa fórmula de la velocidad es igual a, no, de la energía cinética, ¿no? Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces,
esa está relacionada con la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad, que a su vez si metemos el tiempo, pues ya queda lo que es la masa por la aceleración. Más o menos. Más o menos. ¿Les queda más o menos entendido? ¿Sí? Bueno, quiero que me vuelvan a explicar lo que partimos. ¿Qué es la fuerza? Ahorita fíjense, ya hablamos de movimiento, cantidad de movimiento, energía, potencia, desplazamientos. Por ahí hablaron de fricción, peso. En base a todo eso que hemos dicho, o que han dicho ustedes, quiero que me vuelvan a decir, para ustedes ahora, ¿qué piensan que sea la fuerza? Para ustedes, no quiero que me den una definición del libro, sino lo que ustedes entienden por fuerza. Claro, después de lo que han vertido aquí. ¿O ya se les complicó un poquito más dar un concepto de fuerza? Es toda energía aplicada a una masa y a su cambio de posición con respecto al tiempo. Ok, esa es una definición de Ludwig. ¿Alguien más? Liz, tu definición de fuerza, ¿cuál sería? Sería energía que se aplica en un movimiento en un tiempo dado. No está bien, aquí no es de pena, igual yo tampoco sé mi definición de fuerza. Es el movimiento que se genera por medio de una energía en determinado tiempo. Estoy en el apoyo. Sí, son todos los conceptos juntos, o sea, ya interviene lo que nos había dicho, que no solamente es energía, no solo fuerza, ni solo movimiento. O sea, todo tiene que ver, no es nada más lo que habíamos dicho al principio. Sería como energía aplicada a una masa con un cierto tiempo. ¿Es un concepto, Francisco? Cantidad de magnitud Más alto.